Hoy en Derecho Romano, el contrato parte 2. El intrincado paisaje de las formalidades contractuales en el derecho romano. En este análisis erudito, nos adentraremos en el laberinto de los contratos formales, innominados y pactos que constituían el corpus iuris civilis de la antigua Roma. Iniciaremos con la fórmula contractual de la stipulatio, un paradigma de obligaciones contractuales que curiosamente encuentra paralelismos en los contratos modernos. Empecemos con la stipulatio, el arquetipo contractual. La stipulatio es una formalidad contractual que se solemniza mediante un diálogo entre el acreedor y el deudor. Un ritual en el que se estipula la congruencia entre pregunta y respuesta. Los elementos fundamentales de este acuerdo son la oralidad, la unitas actius, que quiere decir la unidad de acto, la pertinente correspondencia entre pregunta y respuesta y la presencia física de las partes involucradas. Notablemente, el pacto excluía a ciertos segmentos de la sociedad romana, como los sordomudos y menores, regulando su capacidad contractual. Además, la especificidad o ambigüedad de los términos involucrados determinarían si la stipulatio es certa, específica, o incerta, vaga. Si nos adentramos en el contexto histórico y social de la stipulatio, no era meramente un contrato, era un microcosmos de orden social y político en Roma. En su origen, solo los ciudadanos romanos podían entrar en estos contratos orales formales. Esta exclusión no solo tiene una dimensión jurídica, sino también social y ética. Veamos las implicaciones sociales. El hecho de que ciertos segmentos de la población estuvieran excluidos del mecanismo de la stipulatio refleja la estratificación inherente de la sociedad romana. Las clases sociales, el género y la ciudadanía no eran solo categorías incidentales, eran marcadores que determinaban la capacidad de un individuo para interactuar con el sistema legal y por ende con el poder institucionalizado. En este sentido, la exclusión de mujeres, esclavos y extranjeros de la stipulatio es reveladora de una estructura social que conscientemente o no limitaba el acceso a la seguridad jurídica y económica a ciertos grupos. Desde una perspectiva ética, la exclusión de estos grupos cuestiona la universalidad y equidad de la ley romana. Aquí el contrato de la stipulatio no solo actúa como una herramienta jurídica, sino también como una herramienta de legitimación de una jerarquía social existente. Pensadores como Immanuel Kant o John Rawls habrían señalado que una estructura jurídica que excluye a ciertas personas de las garantías básicas representa una falta de justicia distributiva. La exclusión de ciertos grupos de la stipulatio nos permiten hacer una exploración ontológica del derecho. A grandes rasgos, el derecho no es un fenómeno aislado, sino que está inmerso en una telaraña de relaciones sociales, de poder
y estructuras de significado. Jürgen Habermas es un filósofo y sociólogo alemán conocido por sus trabajos en filosofía política, ética y teoría del derecho, así como en filosofía del lenguaje. Habermas, por ejemplo, hablaría de cómo el derecho es tanto un medio de coordinación social como un sistema que refleja la lógica de poder existente en una determinada sociedad. En resumen, entender la stipulatio y sus limitaciones en el contexto romano no es simplemente un ejercicio de erudición histórica, es una lente a través de la cual podemos examinar las tensiones y contradicciones inherentes en cualquier sistema legal, permitiéndonos reflexionar sobre la naturaleza del derecho, la justicia y la sociedad de una manera más profunda y matizada. Pasemos ahora a hablar del contrato. El contrato de dotis dictio. El compromiso matrimonial. La dotis dictio, una promesa solemne relacionada con el dote matrimonial. Este compromiso podía emanar directamente de la mujer si gozaba de autoridad legal, que sería el sui iuris, o de la autoridad paterna bajo el mandato de ella. El dote, que podía consistir en bienes muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, lo que revela una flexibilidad sorprendente para su época. Ahora abordaremos la vadiatura y praediatura. Las figuras de garante del concepto de vadiatura, donde el individuo, el vas, se convierte en garante de obligaciones ajenas, generalmente en el ámbito procesal y específicamente en la comparecencia en juicio. Este concepto difiere de la praediatura, en la cual otro tipo de garante, el praes, se compromete a cumplir con deudas frente al Estado o a los civitates, especialmente en asuntos de tributación o contratación pública. En el derecho romano, la vadiatura y la praediatura se referían a formas de garantía o caución que permitían asegurar el cumplimiento de una obligación. La vadiatura se trataba más de una fianza personal, donde una persona actuaba como garante del deudor. Y la praediatura, en cambio, implicaba una garantía real, es decir, la utilización de bienes como garantía para el cumplimiento de una obligación. Veamos ahora la interacción con sistemas legales posteriores. Estos conceptos no quedaron regalados a las páginas de la historia, más bien sentaron precedentes y bases teóricas que fueron adaptados y modificados en los sistemas legales posteriores. Y dentro de este ámbito tenemos tres distintas. Empecemos por el derecho civil y garantías reales. Estos conceptos, como la hipoteca y la prenda en el derecho civil moderno, tienen raíces en la praediatura, donde la garantía real juega un papel importante. La segunda sería fianzas y avalistas. La vadiatura, en su esencia, ha sido incorporada en sistemas legales modernos bajo diferentes nomenclaturas como finanzas o avales, donde una tercera persona asegura el cumplimiento de una obligación. Y para terminar, el desarrollo de la jurisprudencia. Tanto en el common law como en el derecho civil
Estos conceptos romanos han sido objeto de discusión, reinterpretación y adaptación para acomodar las necesidades y realidades cambiantes de la sociedad. Pasemos ahora a la evolución y adaptabilidad. La ley es un organismo vivo. Estos conceptos se han adaptado para servir como herramientas en un mundo más complejo y globalizado. Por ejemplo, las modalidades de garantías han evolucionado para incluir estructuras financieras más complejas como los credit default swap en los mercados financieros modernos. Al trazar la conexión histórica entre la vadiatura y la praediatura, los conceptos contemporáneos de garantías no solo enriquecen nuestro entendimiento del pasado, sino que también adquirimos las herramientas analíticas para comprender cómo estos sistemas se adaptarán al futuro. Este enfoque histórico comparativo permite apreciar el carácter evolutivo del derecho, observándolo como un entramado en constante adaptación a las circunstancias cambiantes de la sociedad. Dentro de los contratos literales, la figura más enigmática es la transcripto. Este mecanismo permitía dos variantes, la re in personam y la personam in persona, las cuales respectivamente convertían una obligación ya existente en una obligación literal y sustituían un deudor por otro nuevo. Vamos a dar paso a los contratos innominados, la libertad contractual limitada. En el derecho romano bajo el régimen de Justiniano ofreció una forma peculiar de libertad contractual mediante los contratos innominados, clasificándolos en diversas categorías como la permuta, el precarium y la transacción. Aquí, una prestación recíproca válidamente cumplida generaba una obligación correspondiente para la otra parte. Los contratos innominados eran contratos que no se encuadraban en ninguna de las categorías preestablecidas del derecho romano, como la compraventa, el arrendamiento o la sociedad. Estos contratos eran generalmente más flexibles y se adaptaban a las circunstancias específicas del acuerdo entre las partes. Esto permitía un grado de creatividad y adaptabilidad, lo cual era particularmente útil en una sociedad donde los intercambios comerciales y personales estaban en constante evolución. En el contexto moderno encontramos algo similar con los contratos ad hoc o los personalizados que son utilizados en operaciones comerciales complejas. En la tecnología o en ámbitos interdisciplinarios como el derecho ambiental, estos contratos son a menudo el resultado de largas negociaciones y son altamente específicos, adaptándose a las particularidades del caso en cuestión. En el ámbito romano, los contratos innominados planteaban ciertos dilemas éticos y legales relacionados con la justicia distributiva y la equidad. Estas preguntas estaban conformadas como, por ejemplo, ¿era justo que una parte pudiera imponer términos excesivamente favorables para él? ¿Y cómo podía el derecho proteger a la parte más débil? En la era contemporánea, estos dilemas persisten. Consideremos, por ejemplo, los contratos de adhesión, donde una de las partes tiene un poder de negociación significativamente mayor. En estos casos se han creado mecanismos legales para proteger a la parte más débil, como las cláusulas de buena fe y fair dealing en algunos sistemas legales.
La flexibilidad que ofrecía los contratos innominados en el derecho romano tiene su eco en los complejos y altamente individualizados contratos modernos. Aunque las sociedades y sus contextos económicos han cambiado, los dilemas éticos y legales vinculados a la equidad contractual y a la justicia distributiva continúan siendo relevantes. Estudiar cómo los romanos abordaron estos asuntos puede ofrecer valiosas lecciones para la actualidad y destacar el carácter atemporal de ciertos interrogantes éticos y legales en el ámbito del contrato. Esta comparativa ilustra el carácter dinámico y evolutivo del derecho, demostrando que, aunque las palabras y los contextos cambien, las cuestiones fundamentales de la justicia, equidad y adaptabilidad siguen siendo constantes a lo largo del tiempo. Para concluir, en el paisaje contractual romano, el pactum ofrecía una estructura más flexible destinada a modificar o eliminar total o parcialmente obligaciones previas. Así, el derecho romano, con su compleja y multifacética estructura contractual, no solo sirvió como cimiento para la jurisprudencia contemporánea, sino que también planteó dilemas éticos y sociales que continúan siendo de vital importancia en nuestros tiempos. Este análisis espera haber arrojado luz sobre la enigmática pero fascinante evolución de los contratos de la época romana hasta la actualidad. Ahora pasemos a algo sumamente importante e interesante. Son las referencias comparativas entre derecho romano y el contemporáneo, haciendo énfasis en los contratos y obligaciones. Uno de los aspectos más notables que podemos comparar en el tratamiento de los contratos y las obligaciones en el derecho romano es el contrato de la stipulatio, que ya hemos visto anteriormente. De todas formas, este era una forma de garantizar una promesa a través de un diálogo oral y formal. En el derecho moderno encontramos elementos de este contrato oral en alguna de las tradiciones del common law, donde el concepto de acuerdo de caballeros aún tiene cierto grado de peso legal, aunque, por supuesto, ahora se prefieren las formas escritas. Es interesante cómo esta tradición ha sobrevivido transformándose y adaptándose a nuevas realidades sociales y tecnológicas. Los derechos fundamentales como el ius civile y el ius gentium en el derecho romano han encontrado su paralelo en el derecho contemporáneo a través de los derechos humanos universales. La diferencia radica en la universalización de estos derechos, algo que era limitado en el derecho romano debido a las restricciones de ciudadanía y clase social. Este avance en la extensión de los derechos fundamentales puede verse como un progreso ético y social en la evolución del pensamiento jurídico. En cuanto a las garantías y a las obligaciones colaterales, el derecho romano tenía conceptos como la vediatura y la praediatura, que son comparables con los modernos fideicomisos y fianzas. La continuidad y transformación de estas estructuras en el derecho contemporáneo ofrecen un marco útil para analizar cómo las garantías legales se adaptaban y evolucionaban en función de las cambiantes realidades económicas y sociales. También hay una notable similitud en las leyes de propiedad y posesión. En el derecho romano la propiedad era un derecho absoluto, ius utendi et abutendi,
Este es el derecho de usar y abusar de la propiedad. Este concepto ha sido moderado en el derecho contemporáneo con las restricciones sociales y medioambientales, pero la raíz del concepto de propiedad se mantiene. Es importante mencionar la influencia de pensadores jurídicos que han analizado estas conexiones como Ulpiano en el derecho romano y más recientemente juristas como Herbert Lionel Adolphus Hart, quien fue uno de los filósofos del derecho más importantes del siglo XX. Estudió derecho en el New College de la Universidad de Oxford, donde se graduó en 1932, y otro de los grandes, Ronald Dworkin, en el ámbito contemporáneo. Sus trabajos no solo ayudan a entender el derecho en su propio contexto histórico, sino también a cómo se aplican los principios antiguos a los dilemas éticos y sociales modernos. En última instancia, estos paralelismos y evoluciones nos ofrecen un entendimiento más rico del derecho como un organismo vivo que se adapta y cambia a lo largo del tiempo, influenciado pero no encadenado por su pasado. La teorización del derecho comparado, entonces, se convierte en una herramienta poderosa para entender cómo la humanidad intenta, en distintas épocas y contextos, equilibrar los imperativos de justicia, eficacia y equidad. Pasamos a la casuística en el derecho romano. Empecemos por el caso de la Lex Alquilia. Uno de los casos más célebres del derecho romano es una ley que se ocupaba de los daños de la propiedad. Este caso es crucial porque introduce el concepto de culpa en el daño causado. En términos modernos, podemos compararlo con la teoría de la negligencia en el derecho de daños. Aquí, la ley no solo reparaba el daño, sino que también intentaba establecer una especie de estándar ético sobre cómo uno debe comportarse para evitar causar daño a la propiedad ajena. Otro caso interesante es el Actio Publiciana, que trataba de posesión de bienes en lugar de la propiedad legal. Este caso es particularmente relevante para entender la naturaleza compleja de los derechos de propiedad en el derecho romano. En muchos sistemas legales contemporáneos encontramos conceptos similares, como la adverse posesión en el derecho anglosajón, que permitía un poseedor de buena fe eventualmente adquirir el título de propiedad después de un cierto periodo de tiempo. Como ya mencionamos, el contrato de la stipulatio es un ejemplo excelente para entender cómo se manejaban las obligaciones contractuales en Roma. Un caso famoso involucra el incumplimiento de la stipulatio y cómo se aplicaban multas o indemnizaciones en función del daño sufrido. Este caso sienta precedentes para lo que ahora conocemos como daños y prejuicios en el derecho contractual moderno. El derecho romano también ofrecía un examen detallado del usufructo, el derecho de usar y beneficiarse de la propiedad de otra persona. Este caso es comparable con las modernas leyes de arrendamiento y uso de tierras, y muestra cómo los derechos sobre una propiedad pueden dividirse y asignarse de manera más compleja de lo que generalmente consideramos. Veamos ahora la visión e influencia de pensadores jurídicos. Pensadores como Papiniano y Ulpiano ofrecieron análisis detallados de estos casos, y sus escritos han influido en la interpretación del derecho romano
a lo largo de los siglos. Sus contribuciones añaden una capa adicional de complejidad y sofisticación a nuestra comprensión de cómo el derecho romano se aplicaba en situaciones concretas. Hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo explicaré las obligaciones derivadas.